Geopolítica, hoy el día es un poquito más tranquilo, aunque hemos tenido bastantes emociones a lo largo de la semana. Recordemos que arrancábamos el lunes con la mirada puesta en esa segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Y a lo largo de la semana hemos tenido las reacciones verbales de Rusia a la operación telaraña de Ucrania de este fin de semana, también las reacciones a la operación de Ucrania sobre el puente de Crimea y hoy, de hecho, mirábamos con atención el desarrollo de los ataques de Rusia hacia Ucrania. No sabemos muy bien si esta es realmente la respuesta de represalia. Entendemos que no, que todavía podría ser que Putin se guardara unas bajo la manga, pero él ya había dicho, y se lo dejó muy claro a Donald Trump en una llamada telefónica esta semana, que iba a actuar frente a la operación telaraña de Ucrania. ¿En qué contexto estamos? Y sobre todo, ¿en qué contexto nos deja la situación estadounidense que hemos comentado en estos últimos minutos? Y también comentábamos este jueves ese divorcio entre Elon Musk y Donald Trump que supone, y si sobre todo podríamos hablar ya de una fractura total de poderosos. ¿Cómo podría esto afectar, si es que afecta, a la actual administración Trump? Vamos a hablar de todo ello con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, empezando por esto último, por ese divorcio, esa fractura total que estamos viendo entre Elon Musk y Donald Trump, sobre todo, ¿qué lectura harías? Porque ha habido muchos mensajes cruzados, aunque Donald Trump por el momento no ha arremetido directamente contra Elon Musk. Es más, sus palabras mientras estaba reunido con Friedrich Merz fueron más de, ¿cómo decirlo?, desde una postura de, bueno, pobrecito Elon, se tuvo que ir, parece que esto no le ha sentado muy bien. Quiso mostrar un tono bastante más distante, quizás, respecto a la postura de Elon Musk, que sí arremetió directamente contra Donald Trump y, de hecho, bueno, ha dejado caer que algo o mucho tiene que ver con el caso Jeffrey Epstein, diciendo que si no se han hecho públicos los archivos es porque Donald Trump está en ellos. ¿Qué supone esto, sobre todo cuando hablamos de la política estadounidense, del contexto actual en el que se encuentra la administración? Bueno, aquí yo creo que es un poco la crónica de una muerte anunciada, porque esa relación que tenía Donald Trump y Elon Musk, teniendo en cuenta los perfiles de cada uno de ellos, que son pues bastante mediáticos, son bastante incisivos en redes sociales, sobre todo, era una especie como de pelea de gallos, ¿no? Por ver quién era más mediático, quién decía la afirmación o publicaba el mensaje más revolucionario del día. Bueno, también hay que recordar, pues ahora que está saliendo la imagen del hijo de uno de los 13 hijos que tiene Elon Musk en la Casa Blanca y que vimos que iba junto con el presidente estadounidense como si fuera el abuelo, ¿no? Yo creo que dieron una imagen de relación muy cercana. Y en la despedida, pues también hay que recordar que fue muy, bueno, muy un poco emotiva, ¿no? Porque recordemos que Donald Trump incluso le dio la llave de la Casa Blanca, ¿no? Ese simbolismo, ¿no? De alguien que deja la administración, que tenía un cometido, que era aligerar la administración. No sabemos si ha hecho mucho, aunque parece ser que en estos meses, pues hombre, ha hecho más bien poco porque no le ha dado tiempo a más, simplemente para implementar ese espíritu de recorte presupuestario, de recorte en los gastos de la administración. Pero bueno, habrá que ver hasta qué punto con el paso del tiempo vamos conociendo detalles no escabrosos, pero sí de fricciones entre el presidente y el magnate de Tesla, porque bueno, pues esa buenísima relación que parecían tener, pues ahora ya estamos viendo bueno, no es que a lo mejor no fuera así, sino que no han acabado o no parece que hayan acabado también como nos querían transmitir, porque si ahora Elon Musk sale diciendo esto sobre Epstein, esas relaciones de un caso tan mediático, tan en cierto sentido repugnante también, en el que el presidente podría estar, bueno, podría, vamos a decirlo de una manera un poco suave, podría tener su nombre también en ese listado, bueno, pues no le deja para nada en buen lugar. Yo creo que
Donald Trump podría haber hecho también más carnaza del árbol caído y ha hecho unas declaraciones un tanto elegantes, ¿no? Por así decirlo, pero yo creo que a lo mejor este culebrón pues podría convertirse en el culebrón del verano. Hmm. Sí, sí, de hecho, claro, ahora mismo todos estamos mirando a Donald Trump, ¿no? Esperando algún tipo de contestación, aunque sea por alusiones y de represalia. Nos tiene tan acostumbrados también a esa efervescencia con la que se pronuncia, esa imprevisibilidad, esa forma tan directa y sin tapujos, que ahora mismo nos está sorprendiendo que esté manteniendo una postura bastante más calmada, quizás fría a la hora de pensar en cómo pronunciarse al respecto. Claro, se especula, pero nosotros no queremos ni mucho menos afirmarlo, ni dar a entender que esto sea así, pero la realidad es que se especula que Trump podría no estar pronunciándose al respecto por esa acusación precisamente de Elon Musk hacia él respecto al caso Epstein. Entendemos que al ser, pues como decías, un caso tan asqueroso, tan escabroso, sería tan mayúsculo el hecho de que efectivamente Elon Musk en esto pudiera tener razón, sería tan dañino para Donald Trump, para su administración, para todo lo que está volcado de cara a este mandato, que podríamos entender que ante estas acusaciones tomara distancia, ¿no? ¿Crees que realmente este podría ser el motivo tras su silencio? Sin querer dar a entender que lo que dice Elon Musk es cierto, simplemente que está tomando las precauciones debido a esta acusación directa. Bueno, sí, puede ser una interpretación y a lo mejor también es otra de cuestiones más económicas, ¿no? Por todo, un poco en pago de los servicios prestados a Elon Musk, no tanto por este tiempo en la administración, sino por la contribución que hizo a la campaña electoral, ¿no? Es verdad que Donald Trump pues siempre se las guarda, pero igual que se las guarda para bien, pues en este caso parece que se las guarda para mal, en este caso parece que se las guarda para bien precisamente por ese apoyo decisivo que tuvo en su reelección, con este paréntesis de Joe Biden, pero bueno, también podemos verlo desde la otra perspectiva o a lo mejor simplemente pues está pensando una respuesta fría para darle a Elon Musk en la línea de flotación, ¿no? Pero yo creo que va un poco, bueno, sin prejuzgar, yo no sé hasta qué punto es precisamente un poco por respeto hacia el caso, por no mancharse las manos. Yo creo que ahí Donald Trump ha demostrado que no le tiembla la mano precisamente para abrir un poco ese tipo de vendetas, el juego sucio. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser así, evidentemente sin prejuzgar que el presidente pues pueda estar inmiscuido, ¿no? Lo cual sí sería un golpe muy duro en lo personal, aunque también es verdad que Donald Trump ha sido acusado de cuestiones no iguales, pero sí casi similares. Y ahí sigue, ¿no? Incluso pues examantes le han acusado de ciertas cosas, ha sido juzgado y ahí está, ¿no? Sentado en el despacho Oval. No creo que esto pues pudiera llegar al extremo de acabar provocando un nuevo impeachment, ¿no? Precisamente sobre todo porque tiene, ahora en esta legislatura sí, Donald Trump tiene la mayoría, bueno, no Donald Trump, el Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado, que es la Cámara sobre todo que luego dictamina si procede o no la destitución del presidente, pero también en la Cámara de Representantes, que es la que inicia el procedimiento, ¿no? No hay posibilidad para los demócratas de utilizar ese resorte constitucional, al menos hasta dentro de año y medio, cuando haya elecciones a la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado y se renueve en esa proporción, ¿no? Pero bueno, no entraría en funciones hasta enero del 27, por tanto, bueno, por ahí Donald Trump puede estar tranquilo. Otra cosa es que hubiera un escándalo tan mayúsculo que incluso a pesar de tener ese control férreo también sobre el Partido Republicano, pues los propios legisladores decidieran poner esto en marcha, pero dadas las circunstancias esa opción pues no parece plausible, no parece estar ni siquiera en el horizonte, pero bueno, en 2 años ya digo, podría virar porque los márgenes en las cámaras, aunque es verdad que los republicanos tienen mayoría, no son tan abultados como para prever o descartar del todo
un vuelco, sobre todo porque en política año y medio es una eternidad. Desde luego, es mucho tiempo y recordemos, pues ahí tenemos las midterm elections en noviembre de 2026, que bueno, el tiempo va pasando y también esto es una fecha que tenemos que tener ahí en el horizonte, sobre todo de cara a cómo todos estos sucesos se pueden ir acumulando o todo lo contrario, se pueden ir desvaneciendo de cara a ver si se revalida ese poder republicano para esa fecha, para noviembre de 2026. Por cierto, toda esta disputa en vivo y en directo de Elon Musk y Donald Trump, que realmente era Elon Musk contestando a Donald Trump mientras él comparecía desde el despacho Oval, se produjo mientras Trump estaba acompañado de Friedrich Merz. Se llegó a temer que pudiera haber algún tipo de encerrona al canciller alemán, pero podríamos decir que salió bastante victorioso de esto. ¿Cuál es tu sensación respecto a este primer encuentro oficial entre el canciller alemán y Donald Trump? Los vínculos entre Alemania y Estados Unidos se están fortaleciendo. ¿Puede ser fructífera esa relación entre ambos mandatarios? Sí, bueno, yo creo que aquí, a pesar de las declaraciones, ¿no? El comentario ese de, bueno, hablando un poco de la caída del nazismo, un comentario un poco desafortunado Sí, de no fue un sí. buen día para su país, bueno, vamos a exceptuar eso también, ese patinazo, pero yo creo que también el canciller Friedrich Merz se supo ganar al presidente regalándole esa réplica de la partida de nacimiento del abuelo del presidente, que también se llama en alemán Friedrich. Y eso, bueno, pues le debió de gustar a Donald Trump, lo cual, bueno, pues esos pequeños gestos sí que funcionan en determinadas ocasiones y aquí, pues más allá de esto, la parte emocional yo creo que le tocó al presidente porque sí que es, aparte de que puede ser todo lo que se ha dicho y puede tener una personalidad muy difícil, pero yo creo que es un hombre que precisamente porque sabe lo salvaje que puede llegar a ser el mundo, valora mucho lo que es a su familia, sobre todo a sus ascendientes, también a sus descendientes, evidentemente, pero él, por ejemplo, la figura de su madre, bueno, yo creo que ahí el canciller supo jugar esa baza, que por ejemplo pues no la tienen otros líderes europeos. Meloni tiene muy buen feeling personal, pero yo todo lo que sea, moviéndonos y teniendo en cuenta que somos 27, pero en otras ocasiones funcionamos como uno solo, cualquier buena relación que se pueda construir entre un Estado miembro y el presidente de Estados Unidos, pues es una ventaja también para los 27. Cuando se entrevistó con Meloni, pues yo decía que era útil, sobre todo para los intereses comunitarios, el tener esa interlocutora con la que él se siente cómodo, con la que tienen incluso, bueno, ya digo, un feeling personal muy, muy bueno, y si ahora con el canciller pues ese hielo se ha roto y ha habido un primer acercamiento, insisto, más allá de ese tipo de declaraciones desafortunadas, pero bueno, parece ser que no ha ido tan mal como se esperaba, pues no solo es positivo para Alemania, que también lo es, sino que también lo es para el conjunto de la Unión Europea, y a lo mejor también tiene algo que ver la política de inmigración que parece que el gobierno alemán, o en concreto el canciller Merz, persigue, y algún otro gesto que también desde el partido del canciller, que gobierna con los socialdemócratas, tampoco hay que olvidarlo, pues ha lanzado en los últimos tiempos, aunque sí que es verdad que aquí seguro que Donald Trump, pues su opción preferencial electoralmente hablando hubiera sido alternativa para Alemania. Pero bueno, yo creo que el canciller Merz es un mal menor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ante Olaf Scholz, que es con el que se encontró, coincidió durante su mandato, estos primeros meses de su mandato, y evidentemente pues mucho mejor que Angela Merkel, con la que parece que ahí sí que no había feeling, y Angela Merkel pues no era santo de devoción de Trump y tampoco Trump de Angela Merkel. Efectivamente, además, Luis, parece que Donald Trump recogió cable
con cierta rapidez, ¿no? Cuando efectivamente hizo ese comentario tan desafortunado, cuando Friedrich Merz le decía, ¿no? El 6 de junio se conmemora el Día D, ¿no? Cuando los estadounidenses pusieron fin a una guerra en Europa. Trump decía, bueno, este no fue un buen día para vosotros, y Merz fue bastante rápido, hay que decirlo, al decir, bueno, ese fue el día en el que mi país fue liberado, ¿no? de la dictadura nazi. Ahí es verdad que Trump recogió cable rápido diciendo sí, es verdad, tienes razón, y parece que se suavizó un poquito la cosa. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Y bien lo señalabas, parece que entre los dos líderes se ha roto el hielo. La reunión no fue tan mal como se hubiera podido esperar. Se temía que de alguna forma pudiera haber algún tipo de encerrón, algún tipo de encontronazo, y eso no sucedió. Así que por el lado europeo, esto entiendo que se pueda notar como cierto tanto, no como una victoria, pero sí al menos un tanto, un punto a favor, y veremos, ¿no? cómo avanzan esas reuniones, o sea, esas relaciones, porque efectivamente, como decías, pues así como vemos esa mayor afinidad quizás con Giorgia Meloni, pues que también pueda producirse una buena relación con Friedrich Merz de cara al viejo continente, es positivo, desde luego. Mientras tanto, ya pasando a Rusia y Ucrania, porque al final era uno de los temas centrales también entre Donald Trump y Friedrich Merz, tenemos que recordar varios asuntos. Por un lado, tenemos la cumbre en La Haya, cumbre de la OTAN a finales de este mes. Todavía no se sabe si Zelensky estará oficialmente invitado o no. Se ha dejado caer que estará presente en la ciudad, pero parece que para no enfadar a Trump nadie quiere posicionarse, porque hay muchas dudas también sobre en qué tono se va a mover la declaración, si se va a apuntar a Rusia como amenaza, si se va a seguir hablando del apoyo a Ucrania desde la OTAN como un conjunto de países aliados. Claro, Trump está ejerciendo de mediador y sabemos también las simpatías que se ha llegado a granjear con Putin, aunque hayan tenido sus más y sus menos también a lo largo de estas últimas semanas. A pesar de ello, Trump sigue insistiendo en que confía en un fin. Lo que ocurre es que ahora ya dice eventual de la guerra. Ya hemos pasado de las 24 horas a los primeros 100 días de mandato, a unas semanas, y ahora ya eventual. Claro, en un marco cronológico, ¿en qué escala nos estamos moviendo? Pues depende un poco también de las circunstancias, de la voluntad de la otra parte, porque bueno, estamos con esas negociaciones que no van tan rápido como nos gustaría o como Donald Trump pretendía. Y aquí dependerá un poco de la posición ucraniana, de si consigue resistir precisamente porque a pesar de Donald Trump, pues Estados Unidos sigue proporcionando la ayuda junto con los estados europeos de la OTAN que Ucrania precisa, o si Donald Trump ordena una espantada de Ucrania y eso pues flaquea esa defensa ucraniana que a día de hoy pues está siendo capaz de contener en medida justa el avance ruso, y depende también de la voluntad de Putin acerca de hasta qué punto él está dispuesto a ceder en ciertos postulados maximalistas para llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Eso son diferentes factores que hay que tenerlos en cuenta, que no dependen únicamente de los europeos, pero bueno, de cara a esa cumbre de la OTAN, las declaraciones suelen ser aprobadas por unanimidad, entonces, precisamente porque no es una organización supranacional como lo es la Unión Europea, cuando actúa con mecanismos de mayorías cualificadas, en las que un rechazo de un Estado miembro no supone el bloqueo. Aquí la cosa es un poco más diferente. Apuntar a Rusia como amenaza, pues aquí va a encontrarse la defensa férrea, sobre todo de los países más orientales europeos. Se va a encontrar también un apoyo cerrado de los europeos a Ucrania, por lo menos en términos como los hemos ido viviendo hasta ahora. Y en cuanto a Zelensky, bueno, pues no sé hasta qué punto conviene que vaya a la cumbre de la OTAN. Evidentemente, si es invitado, pues seguro que es bienvenido, sobre todo por parte de los estados europeos. A lo mejor con Donald Trump nunca se sabe, porque depende cómo tenga el día. Lo mismo no sabemos si va a llegar ese Donald Trump que le echó el rapapolvo en el despacho Oval, o ese Trump tan comprensivo, casi con una figura paternalista, que vimos en el funeral del Papa Francisco cuando se encontraron en el Vaticano, y esa línea
más fría hacia Rusia a pesar de las conversaciones con Putin, y más comprensiva de alguna manera con los intereses ucranianos, ¿no? Esa es la gran incógnita de cómo tendrá el día el presidente estadounidense. Los europeos, bueno, pues habrá que también prepararse para las reclamaciones de incrementar el porcentaje del gasto en defensa, el 2% del PIB ya sería un logro considerable, pero el 5%, si Donald Trump insiste en reclamar esa subida al 5%, es que tiene ganas de guerra, nunca mejor dicho, porque es algo que es inasumible para los Estados europeos. Y ya un 2% es un esfuerzo muy grande para algunos de ellos. Incrementar el gasto de defensa al 5%, si lo comparamos con otros gastos públicos de prestaciones sociales, pues bueno, evidentemente en Europa tenemos un estado de bienestar que mantener que no existe en Estados Unidos, y precisamente en Estados Unidos es donde en muchas ocasiones se envidia ese estado de bienestar que tenemos en Europa, ¿no? Y nuestra idiosincrasia hace que tengamos que mantener eso y que no podamos subir hasta el 5%. Creo que Estados Unidos pues tampoco podría, ¿no? Si nos ponemos a mirar con lupa, pero bueno, habrá que ver qué presidente o qué carácter tiene el día el presidente estadounidense, y a partir de ahí pues todo fluirá mejor o fluirá no tan bien, pero bueno, igual Zelensky no se pasa por la OTAN, pero sí está en la ciudad, aprovecha para hacer algunas compras, verse con alguien, bueno, eso también podría ser, pero bueno, a ver de qué Donald Trump llega a la cumbre en unas semanas. Sí, veremos qué es lo que ocurre y efectivamente, ¿no? Con qué sabor de boca nos quedamos una vez conozcamos mejor los detalles, las conclusiones que se sacan y también cuáles son las declaraciones oficiales, ¿no? en este encuentro. Por último, Luis, quería preguntarte sobre el ataque que ha realizado Rusia contra Ucrania, que además se produce pues, en una semana, como decíamos, marcada por la operación Telaraña de Ucrania de este fin de semana. El bombardeo que ha habido este viernes pues ha sido el mayor ataque de Rusia desde que Ucrania eliminara esos bombarderos estratégicos rusos, pero no sabemos hasta qué punto tenemos que interpretarlo como la respuesta directa o más bien un suceso más dentro de una guerra que, insistimos, lleva más de 3 años. Sí, aquí en estos días también leía yo en algún medio la posibilidad que se dejaba caer de que Rusia respondiera utilizando ya armamento nuclear. Yo creo que esa sería una decisión totalmente desafortunada, sumamente errónea, porque precisamente supondría una escalada todavía mayor a la que hemos tenido en estos 3 años largos de guerra. Vamos ya para 4, era este escenario que siempre intentábamos evitar, porque abriría la veda, ¿no? Ucrania estaría también en condiciones de bueno, poder considerar el uso de este tipo de armamento si en algún momento se hiciera con él o pudiera tener los medios para proyectarlo contra el territorio ruso, pero es que además eso ya supondría una deslegitimación total de Rusia en la escena internacional, un poco lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, pues en cuanto a destrucción, en cuanto a consecuencias para la población. Pero cuando alguien utiliza el arma nuclear, pues evidentemente ese rechazo unánime de la comunidad internacional se produce, y a lo mejor, bueno, no es que todos los estados que mantienen relaciones con Rusia llegarán a cortarla, pero sí que mirarían con cierta reticencia al menos ese comportamiento, ¿no? Posiblemente la respuesta rusa todavía no haya llegado con la contundencia que el Kremlin quiere, pero yo esa posibilidad de algún ataque con armas nucleares, aunque no sea contra la población civil, aunque sea, por ejemplo, contra los campos que surten de grano, pues no solo a Europa, sino también a parte del mundo. Recordemos el acuerdo del grano, lo importante que fue, sobre todo para ciertos países del tercer mundo, porque al final las armas nucleares son unas armas sucias. Uno pone una bomba convencional, hay destrucción, pero el territorio se puede recuperar. Con un arma nuclear ese territorio queda inservible, queda inválido, y esto no solo dañaría la capacidad de Ucrania en los años de la posguerra,
sino también la productividad y la economía de Ucrania. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Rusia sigue considerando, o no ha dejado nunca, mejor dicho, de considerar a Ucrania un territorio no tan extraño a Rusia, lo sigue en ciertos momentos, cierto sentido, considerándolo como territorio propio de la Unión Soviética, por esa reminiscencia. Entonces, bueno, por esa, entre comillas, afinidad y por esa consideración, tampoco sería lo más ideal, y mucho menos si se produjera en zonas limítrofes, porque también hay que recordar un poco ese antecedente de Chernóbil, que bueno, la radiación, pues en función de cómo vienen los vientos, se puede extender a otras zonas y bueno, pues en función de la climatología podría acabar también contaminando o bien suelo de países vecinos, como países OTAN o países más amigos de Rusia, como Bielorrusia, o incluso las zonas ocupadas por Rusia, y ya no hablemos de si se forma esa conjura estelar de que también acabe llegando al territorio ruso. Entonces, bueno, si fuera en el otro lado del mundo, por eso los franceses hacían pruebas en ensayos nucleares en el Pacífico, bueno, pues si fuera el otro extremo del mundo, igual Rusia se lo podría pensar mejor, pero aquí yo creo que esa opción no cabe, y mucho menos por la trascendencia que puede tener de cara a futuro y de cara al posicionamiento de Rusia en la realidad internacional. Pues nos quedamos pendientes, pero como bien decías, aunque se ha hablado de la posibilidad de una respuesta nuclear, queremos descartar que efectivamente esa sea la vía por todas las complicaciones y también las contraindicaciones que puede tener para Rusia y sus intereses. Así que esperemos que efectivamente la cosa no escale hacia ese punto, pero mientras tanto pues seguimos intentando analizar lo más precisamente posible la escena. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, como siempre, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. A vosotros, igualmente.